Bueno, pues el partido es el partido de la gente. El Partido Popular es el partido de la gente. El problema ha sido que el gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, aquí hay un fallo garrafal. Que haya un plan de recuperación a unos cuantos años vista, con un mando único, con una persona que vaya contando qué es lo que está pasando. España lleva desde hace ya muchos años sin gobierno, pero además de eso me apetece. Tengo muchas ganas de poner en valor la experiencia acumulada durante los años de cargos públicos. Roma. Porque eres valenciano del norte. Exacto, siempre. Cuando nos conocimos ya hace 4 días, en el año 96, Sí. La verdad es que desde entonces siempre hemos sido muy buenos amigos. Sí, No ha cambiado nunca, bajo ninguna circunstancia se ha mantenido. Entonces, agradecerle a Francisco Camps, ¿no?, que aceptara presentar el libro en esta casa. Agradeceros a todos vosotros estar aquí y vamos a hacer el formato de hacer un diálogo entre nosotros, hablando de la situación política, del libro, de tu trayectoria vital, que es algo, pues francamente, en mi caso, después de que se haya puesto de manifiesto, que todos los amigos sabíamos, de tu trayectoria impecable y de la gran honradez, pues es muy importante pues, que quede recogido en este libro. Libro que podréis todos adquirir, por supuesto, firmado por el autor, cuando acabe el acto. Por tanto, que nadie se ponga nervioso, firmará todos los libros que queráis. A mí no me lo ha querido firmar, lo tengo en blanco, pero espero que tengas el detalle después de algo cariñoso. No. El que ha hablado es el presidente del periódico, como todo este labor, ¿sabes? Haciendo la postilla. Y agradecer a Alex del Rosal, un buen amigo de esta casa, que tantos años trabajamos aquí y todavía te añoramos. Y lo hiciste maravillosamente. Vean que ahora lo haces mejor de editor. O sea, que ya lo hacías y estaba haciendo el 10, ahora mucho mejor, ¿no? Por tanto, que hayas editado este libro, que por cierto está magníficamente editado, que eso es muy importante. Por tanto, pues, un poco pues empezamos a dialogar entre nosotros, ¿no?, de la motivación del autor, ¿no?, que es importante, y lo bien que ha quedado el libro. Bueno, lo tienen que decir los que lo vayan a leer, el libro, por supuesto. Espero que digan que les entretiene mucho. Yo conocí a Paco hace ya bastantes años, cuando él estaba en la parte más dura de su última trayectoria. Y un buen día decidí, sin más, intentar acceder a él, que yo no lo conocía de nada. Así que cogí el teléfono, busqué la forma de llegar y llegué a él. Y me encontré pues, con una persona, no un expresidente, con una persona que era consciente que estaba en la parte más baja, pero que estaba dispuesta a luchar. Bueno, durante todos estos años hemos ido hablando, ya le propuse hacer un libro, tal, y he visto cómo ha evolucionado el personaje, cómo el personaje se ha ido reforzando y cómo el personaje se ha ido, yo no diría humanizando, porque cuando lo conocí ya era bastante diferente a lo que suele esperarse de un presidente, ¿no? Pero sí a ser más consciente de la realidad que le rodeaba y de cómo analizarla intelectualmente. Yo creo que eso es un dato que me ha sorprendido. Es la capacidad intelectual que suele abundar poco en política. Y se pregunta, ¿cómo has podido aguantar una campaña tan brutal, tan dura, con gente que te ha fallado, gente que tú les habías dado todo, que luego se han comportado, cómo se han comportado? ¿Cómo has resistido? ¿Cómo has aguantado? Ha sido brutal. En primer lugar, si me permites, primero darte las gracias por esta ocasión tan extraordinaria. Soy consciente de lo que significa estar aquí, en La Razón, hoy, en Madrid, un día además como el de hoy. Gracias a Mauricio, 2 personas que representan este grupo mediático, y he de decirles a todos ustedes que son 2 de las personas con las que he tenido siempre durante todo este tiempo duro, brutal, angustioso, de poder hablar con ellos siempre que he tenido oportunidad de hacerlo, siempre que he llamado, siempre que les he llamado, me han cogido el teléfono, lo cual no está nada mal. Y siempre me han llamado, lo cual está todavía mejor, porque en algunas circunstancias de repente es difícil llamarme por teléfono y ellos lo han hecho siempre. Por lo tanto, muchísimas gracias a vosotros, a los 2, por este momento y por estos años. Creo que en este acto estamos manifestando públicamente una suerte de canto
a la amistad y de canto a la comprensión de los momentos en los que uno vive cosas buenas y vive cosas que tampoco son tan buenas. Gracias a Alex del Rosal, que de la mano de Mauricio lo conocí, me parece una persona extraordinaria. Yo había leído libros de su editorial, Libros Libres, y me he dado cuenta que el editor es libre, es decir, que hace gala del nombre del editorial, porque había leído cosas de este señor sin saber quién estaba detrás, y se lo comentaba además hoy en el almuerzo. Y es que no sabía quién estaba detrás, este grupo de personas editando libros en una línea ideológica y de pensamiento que a veces es tan complicado encontrar en un país, paradójicamente, que teóricamente está más en este pensamiento que en otros, por su historia y tradición. Gracias a Javier Mas, porque creyó desde el primer minuto sentarse a mi lado y grabarme un montón de veces conversaciones, y a todos vosotros los que estáis hoy aquí. Es un día de Navidad, viniendo hacia aquí, he dicho, Dios mío, las personas que me encuentre voy a tener que saludarles personalmente para agradecerles que estén aquí por el solo hecho de la heroicidad de venir desde Madrid hasta aquí, con las MS30, 40 y 80.000 a reventar de coches. Por tanto, muchísimas gracias porque estéis aquí una tarde para mí tan especial, aquí en la capital de España, en Madrid, en un periódico de referencia y un lugar tan especial. Ha sido muy duro. Muchas personas que están aquí también me han ayudado durante todo este tiempo y no voy a referirme a ninguna de ellas porque son muchas para poder pasar por este trance de la mejor manera posible. Yo y mi familia y mis amigos más cercanos. Mis amigos más cercanos y la gente que me conoce y la gente que sin conocerme personalmente sé que ha sufrido por mí durante todo este tiempo porque me lo han dicho. Me he encontrado con gente durante estos años en lugares extraordinarios de toda la geografía nacional que se me han acercado y me han dicho: he seguido paso a paso todo lo que te estaba pasando y he sufrido cada vez que te he visto cruzar la puerta de un juzgado, la puerta de un tribunal, o he tenido que ver cómo te hacían preguntas duras en cada una de las circunstancias del Estado. Por muchos motivos diré que yo he contestado siempre a los jueces, no como el presidente del gobierno o como su mujer, siempre. He contestado siempre a los fiscales anticorrupción, no como el presidente del gobierno y como su cónyuge. Siempre he atendido a los medios de comunicación, no como el presidente del gobierno y todo su gobierno y sus colegados. Y siempre he estado ante cualquier circunstancia de pie, firme, atento, con el equilibrio que en aquel momento me pudiese dar la vida, pero consciente de que no podía esconderme nunca. Y esa es la primera de las respuestas. ¿Cómo has aguantado? No me he querido esconder. Me he quedado en mi casa, en la calle donde he vivido durante todos estos años de presidente. No me he ido a ninguna parte. Podía haberme ido a alguna parte, no sé, pero podía irme a alguna parte. Y decidí que la vida de Pau Camps iba a ser exactamente la misma que había tenido hasta que fue el presidente de la Generalitat. Y eso yo creo que también me ha dado mucha fuerza. Y contestar a todo el mundo, hasta la extenuación, cada vez que me preguntaban algo. Ha sido una experiencia ruda, brutal, pero una experiencia que, pasada, como tantas cosas en esta vida, estoy intentando sacar el mejor provecho personal posible, en el sentido de decir, he experimentado una cosa dura. Preferiría no haberme metido en este lío, obviamente, pero ya puestos, saco el mejor de los provechos. Y no para mí, sino como en tantas ocasiones he dicho al autor del libro, para intentar devolverle a mi país todo lo que me ha dado, aunque parezca una paradoja de 15 años durísimos de juicios y de imputaciones y de persecuciones y de titulares y de prensa tergiversadora. Me ha dado mucho. Me dio la posibilidad de estar con Rita en el Ayuntamiento de Valencia. Me dio la oportunidad de ser secretario de Estado, que hay un compañero que lo fue conmigo en un gobierno extraordinario de Aznar, el gobierno de las reformas. Cuando se habla de los gobiernos de las reformas, el gobierno de Aznar, fundamentalmente los 4 primeros años, me imagino que mi compañero secretario de Estado estará de acuerdo conmigo. Es una referencia innegable e inexcusable para la historia política de España. Los 4 años de las reformas que se demostraron extraordinarias para poner España como una moto tal y como se puso durante aquella época. Y he sido presidente de la Generalitat, más otras cosas. Solo puedo dar gracias a Dios. Ser presidente de la Generalitat Valenciana es lo máximo que un valenciano puede aspirar, ni en mis mejores sueños. Y por eso doy gracias a Dios todos los días. Y con esa experiencia y esta experiencia, con ganas de continuar la marcha y la pelea.
Y tu visión como jurista de lo que has vivido como persona perseguida, ¿no? ¿Qué reformarías? ¿Qué crees que falla? Ahora que están también con la idea de la acusación popular, etcétera, que viene de Roma, pero bueno, estos están dispuestos a cambiarlo todo. ¿Qué reflexión? Fíjate que has estado ahí. Sí. Yo cambiaría tres cosas fundamentalmente. Una de ellas, la rapidez, la urgencia. Es mucho mejor la urgencia que la dilatación de una vida que al final pues dura lo que dura, porque la biología es la que es y la programación está prevista para unos años determinados, claro. 15 años de mi vida, 15 años de mi vida. En fin, si ustedes calculan porcentualmente la vida laboral de cualquier persona, si le quitamos 15 años porque te deja prácticamente congelado ante cualquier expectativa de poder hacer cosas, es muy duro. La rapidez, fundamentalmente. La segunda cuestión, que creo que es muy importante. Los jueces no tienen que ser conocidos por nadie. O sea, cero conocimiento. Todo juez conocido debería tranquila y sosegadamente apartarse del sistema. No pasa nada. Somos muchos españoles. Usted es conocido, pues ya no puede seguir siendo juez. Porque el anonimato es fundamental. Toda persona que cruza para que alguien decida sobre su vida el umbral de un juzgado o tribunal tiene que tener la tranquilidad absoluta de que es una persona anónima y va a seguir siéndolo, aunque el que está siendo interrogado sea una persona de un cierto conocimiento o que la cuestión o materia que esté llevando entre manos tenga una enjundia determinada. Y la tercera cosa, yo acabaría hoy con la Fiscalía Anticorrupción. Es muy importante. Lo he dicho desde el primer minuto, desde el día que fui absuelto, dije, no puede ser. No puede ser porque los fiscales, que son gente extraordinaria y abnegada, necesitan tener la tranquilidad de saber que son también el fiscal ordinario del lugar, el ordinario del lugar. Esto que la Iglesia lleva ya centenares de años haciendo y que nos parecía una cosa de lo más natural, pues no. El ordinario del lugar. El fiscal ordinario que esté adscrito a un juzgado de instrucción y que por pura cuestión de la circunstancia de jornada le toque acudir junto con un juez de instrucción a desarrollar una tarea, la que sea. Porque vamos a pensar que el fiscal ordinario no tiene la capacidad de poder analizar si los hechos determinados son o no son constitutivos de un hipotético delito. ¿Por qué? ¿Qué significa la Fiscalía Anticorrupción? Significa que son un grupo jerarquizado. Un grupo jerarquizado que está además comandado por una persona, que tiene hilo directo con otra persona, que es el fiscal general del Estado. ¿Por qué vamos a pensar que el fiscal general del Estado no sabe lo que está ocurriendo y después de lo que está pasando con el fiscal general del Estado? Yo esta Fiscalía Anticorrupción, que es un invento de González y de Rubalcaba, como ustedes saben, para intentar tapar las vergüenzas de la corrupción del PSOE de González de los años 90 y para decir, vamos a ser nosotros más limpios que nadie, vamos a crear una Fiscalía Anticorrupción, creo que es un error. Entre otras cosas porque seguramente se creó bajo la presión del momento medioambiental, a petición de parte, en este caso de los socialistas, intentando salir de la circunstancia que estaban viviendo. Yo acabaría con ello. Acabaría con todas las fiscalías especializadas. Todo se ha dicho de paso. Alguien me dirá, pero bueno, la fiscalía que tiene un conocimiento exhaustivo del narcotráfico o del blanqueo de capitales o del terrorismo internacional, en fin, es verdad. Pero bueno, preferiría que los fiscales tranquilos, con su experiencia, con el cúmulo de años trabajados y con su juez, fuesen los que tomasen las decisiones sin tener que preguntarle absolutamente a nadie qué tienen que hacer, en qué circunstancia y por qué. Javier, ¿por qué tienen que comprar el libro? ¿Qué van a encontrar? Es decir, ¿qué has encontrado tú? Porque tú conocías a Paco Camps, una visión sobre él, una persona presionada, atacada de forma injusta, etc. Y ahora, ¿qué Paco Camps has encontrado? Bueno, yo creo, quiero y espero que encuentren en el libro algo más que una biografía. Bueno, una biografía puede ser más o menos fácil de escribir, nace, toma la comunión, se mete en política y triunfa. De lo que se trataba era de explicar qué supone Paco Camps en un periodo determinado de España en el que todos hemos vivido y que necesitamos comprender por qué
a una persona se le persigue durante 15 años. Yo creo que Paco, en este juego, ¿no?, histórico, yo por deformación profesional vengo de la historia, para mí era muy importante encuadrar eso dentro de la historia. Y dentro de ese periodo histórico, Paco es, bueno, pues como aquel asesinato de Sarajevo que produjo la Primera Guerra Mundial, o el Capitán Dreyfus, o quien queramos poner, ¿no? Es el chivo expiatorio necesario. Y la gente se va a encontrar con las respuestas a esa situación. No es el mismo Paco el que sale o deja el gobierno de la presidencia de la Generalitat y el Paco de ahora. Evidentemente, yo creo que ha habido un proceso de asentamiento de argumentos, de fortalecimiento intelectual y de una visión global que posiblemente antes no tenía, pero estaba dentro de la dinámica. ¿Y de qué te arrepientes? De nada. No. ¿Volverías a hacer todo lo mismo? Todo exactamente. ¿Y de qué te Eso también me da mucha fuerza, ¿eh? Me lo ha preguntado a veces la gente, amigos, conocidos. La mayor fuerza que tengo es pensar que nada de lo que hice ahora apuraría de ello. Me refería no tanto sino a decisiones políticas, todo. ¿Volverías a Todo apoyar el global. a las personas que luego te dieron la espalda? Desde luego. O sea, desde luego. Otra de las cosas que también está descrita en el libro es precisamente esto. Sigo confiando en todo el mundo. Y quiero seguir confiando en todo el mundo. Porque si no, aquí no se puede hacer absolutamente nada. Ni empresa, ni política, ni hay que confiar en todo el mundo. La gente desconfiada normalmente es difícil que haga cosas de una cierta enjundia, así lo creo. La desconfianza significa un primer paso de desconfianza en las posibilidades de uno mismo. Por eso siempre confié en todo el mundo y volvería a confiar. Allá aquellos que con la confianza hacen aquello que no deben hacer. Allá aquellos. Eso sí que va con una cosa que nos decían en el colegio. Yo creo que los colegios se dan cuenta, que es la conciencia. Me damos pequeños y decían, la conciencia. ¿Y qué es esto de la conciencia? Pues ya sé lo que es esto de la conciencia, digamos, que he vivido en primera persona durante todo este tiempo. Y cuando tienes la conciencia tranquila, es verdad que aquello que nos decían en el patio del colegio o en las aulas funciona cuando uno tiene la conciencia tranquila. ¿Y cómo te sientes frente a tu partido? Bueno, también lo he explicado más de una vez. El partido son los dirigentes y el partido. Y el partido ha estado siempre conmigo. La gente, los votantes, que son el partido. Los simpatizantes, que son el partido. Los militantes, que son el partido. La cantidad de cargos públicos que he tenido ocasión de ir saludando a lo largo de todos estos años también por toda España, que son el partido. Ya que el Partido Popular no me ha abandonado nunca, jamás. Otra cosa es algunos dirigentes, claro. En fin, eso ya también va en la cuestión que cada uno interprete de lo que tiene que hacer en cada momento. Pero la gente no. Sí, es espectacular. En los lugares más insospechados. Y hay algunas personas por aquí que han viajado conmigo por algún lugar y se han dado cuenta cómo he sido tratado. Voy a poner un ejemplo que es paradigmático. Audiencia Nacional, último juicio. Audiencia Nacional, sí, cosa, digamos, de cierta envergadura. En el polígono industrial de San Fernando de Henares es donde está la sala donde he sido juzgado el último año en mi último juicio. Y dormía en Torrejón de Ardoz, porque íbamos andando por el polígono industrial. Enero, febrero y marzo, un frío tremendo, andando, camino de día de juicio, porque esto es para un libro y para una película. Además por campas, a veces también polígonos en zonas abandonadas, alguna nave que funcionaba, pero bueno, andando por allí, y de repente, como no, mis compañeros de la prensa siempre con el mejor de los ánimos esperándome al final de una calle. Y luego por la noche volvía, o al mediodía, si terminaba el mediodía, a cualquiera de los restaurantes que he ido en Torrejón de Ardoz, a cualquiera. He sido tratado con un cariño y con un respeto brutal, rayando la emoción. E incluso en uno de ellos como estamos en pre-campaña electoral, di hasta un meeting en el salón de A3 anterior, que yo estaba allí, y salieron los del PP a decir, pero si está usted por aquí, venga para adentro. Y solté un meeting, claro. Aquí en cuanto me dan un micrófono suelto un meeting. Si viene usted le suelta un meeting. Aparte tengo varios formatos. Dije, ¿qué formato quieren? 5 minutos, formato de 5 minutos. Y nada, pues claro, pues el partido de Torrejón de Ardoz. El alcalde encantador, que ahora no es el alcalde, ahora es
tiene otro cargo de responsabilidad determinado. O sea que el partido, genial, el partido. Yo formo parte del partido desde hace 42 años. Soy más antiguo que las propias siglas, porque cuando yo me afilié a las juventudes del partido se llamaba Alianza Popular. Y el Partido Popular nace en la refundación del partido, que también estuve, porque además he tenido la suerte de estar desde que milité en el partido en cada una de las circunstancias que ha vivido el partido a nivel local, provincial, regional y nacional. Como era el joven, ahí éramos 4 o 5 jóvenes, stricto sensu, ¿no? Y como era el joven, pues estaba en todas partes. Bueno, pues este joven se iba metiendo en el lío y estuve en todo el proceso del propio partido. Por lo tanto, lo he conocido. Lo he conocido desde hace 42 años. Ese partido que yo también he tenido la enorme suerte de contribuir en la parte del ICO que me corresponda a construir, conmigo se ha portado, como no puede ser de otra manera, extraordinario. Luego están los dirigentes, claro. Los dirigentes pues, son diferentes al propio partido que dirigen. Está bien, eso queda muy claro. A veces hay que preocuparte más de los dirigentes que de los militantes. No lo creo. Es verdad también que los dirigentes tienen sus cosas, sus líos, se levantan por la mañana y tienen que solucionar cosas y hay veces que es un follón. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque soy dirigente y es un lío. Pero yo, la verdad, yo intenté siempre mirar al último. De verdad, al último. Al que más sufría, al más débil. Cuando lideras, y a mí me tocó liderar durante un tiempo el partido, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, cuando lideras algo, si te fijas en el último y te vas a hablar con el último, de la primera fila a la última, todo el mundo te considera. Porque dices, si se va a hablar con el último, es que estamos todos dentro del grupo. Pues si te quedas en la primera fila y no vas a hablar con el último, pues dicen, ¿cuándo me tocará a mí estar detrás? Y entonces van a hablar conmigo. Y como esto es una gran familia que necesita que todo el mundo vaya hacia adelante, porque si no, esto no funciona. Porque el partido es una gran organización de gente extraordinaria, unos cargos públicos, otros cargos orgánicos, otros militantes de base en los lugares más insospechados, en sedes abiertas en pueblos y ciudades de toda España, porque es el principal partido de España, es el único partido que habla de España, que habla de España igual en cualquier rincón de España, y además es un partido que tiene a toda la gente en la misma línea discursiva, lo cual le da una potencia de fuego tremenda a mi partido, que siempre está al servicio de España y no del partido. Otros partidos están al servicio antes del partido que del propio país. Bueno, pues el partido es el partido de la gente. El Partido Popular es el partido de la gente. La palabra popular no es una cuestión baladí. La palabra popular significa precisamente eso, que es de la gente. Los partidos populares del principio del siglo XX en la Italia de la democracia cristiana pero bueno, en cualquier caso, la palabra popular creo que define muy bien a mi partido. Lo definimos siempre muy bien. La Comunidad Valenciana ha sufrido, y hay que tener ese sentimiento hacia las víctimas y sus familias, una tragedia espantosa. Es horrible como es la Dana. Sabe que podía llegar a ser ese extremo. ¿Cómo ves tú la capacidad de reacción de futuro? ¿Cómo ves las perspectivas de cómo se va a recuperar la Comunidad Valenciana? Y si aprenderemos para que desde las administraciones públicas se hagan las obras necesarias. Ya sé que una Dana es imposible de prever, no la puedes prever y afrontar, y que, pues bueno, al final la fuerza de la naturaleza, pero siempre se pueden hacer obras que canalicen mejor las cosas. En los gobiernos en donde hemos tenido la ocasión de estar, tanto tú como yo, con José María Aznar al frente, es cuando se aprobó el Plan Hidrológico Nacional que preveía, entre otras cosas, las inversiones necesarias para encauzar barrancos en situaciones límite y de grave crisis, como por ejemplo la cuenca hidrográfica del Júcar, que es una cuenca que, como todo el mundo sabe, por la orografía, tiene una potencia tremenda cuando cae mucha agua en un momento determinado, en un sitio determinado. Esa es la primera cuestión. Bueno, no vamos a entrar a valorar la cuestión porque es una línea discursiva que, si lo que es conveniente, entramos, pero que tiene también su enjundia. Pero en cualquier caso, los planes de cuenca, el Plan Hidrológico Nacional, el encauzamiento de barrancos, estaba previsto en el PHN, que el 3 de julio del año 4 Zapatero decidió cargarse. Hizo dos cosas Zapatero: traer a las tropas de Irak sin contar con los aliados y además cargarse el PHN. Con eso él pensaba que ya tenía justificada su llegada a la presidencia del gobierno. Por tanto, también el PHN forma parte de la destrucción de una idea de España en donde el agua, por solidaridad, es de todos los españoles. La segunda cuestión es, desde mi punto de vista, y ahora hablaré también de lo del futuro, obviamente, es que el gobierno de España, y no es porque sea del PSOE, bueno, de mucha gente, de muchos partidos, de lo más raros,
El problema ha sido que el gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. Por dos motivos. Uno seguramente por tactismo partidista, lo cual es una enorme gravedad en su concepto. Y el otro porque llevamos mucho tiempo, muchos partidos, intentando hacer que el Estado no tenga la potencia que debe tener en todo momento. El Estado no pregunta, actúa. El Estado no negocia, actúa en cualquier ámbito. Un policía, un guardia civil, un juez, son Estado y actúan sin preguntar. Aquel Estado que tiene la competencia absoluta del estado de alarma y de la emergencia de interés nacional tenía que haber actuado sí o sí, por dos motivos. Primero, porque la ley lo dice así. La ley lo dice claramente así, la ley del año 15, creo que es la ley 17 del año 15, dice claramente que ante una situación claramente descrita, igual que lo que ha pasado en mi tierra, el ministro del Interior, el presidente de la Comunidad, el delegado de Gobierno, tienen la potestad de proponer la emergencia nacional y es el ministro del Interior el que lo eleva al Gobierno de España. Por lo tanto, aquí hay un responsable directo desde el punto de vista político, que es el Gobierno de España, su ministro del Interior. Y porque, además, es el Estado el que tiene toda la capacidad de despliegue potencial para poder llegar a un lugar en estas circunstancias tan dramáticas y trágicas, donde ha perdido la vida 230 compatriotas nuestros en Requena, en Tiel, en Chiva y en Norte a Sur y algunos pueblos también de la Ribera. Tiene todo el potencial para ponerse en marcha. El Estado tendría que haber estado presente, el Gobierno de España, la Administración General del Estado tenía que estar presente allí, el primer día, el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa, la ministra de Defensa, la ministra de Medio Ambiente, el ministro del Interior, el ministro de Infraestructuras, allí, puestos, y no moverse de allí, y haber llamado al presidente de la Comunidad Autónoma, haber llamado al presidente de la Federación Provincial, haber llamado a los alcaldes, y haber organizado y coordinado las primeras horas que fueron críticas, más el resto de los días en función de las circunstancias que había. Por lo tanto, aquí hay un fallo garrafal con la catalogación de irresponsabilidad, o mejor dicho, por actuación irresponsable, de responsabilidad o por la negligencia cometida que pueda haber en el futuro. Eso es una otra cuestión. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Bueno, pues coordinar todo el esfuerzo para que pueda ser realidad devolver aquella zona al 28 de octubre por la noche, que es lo que tenemos que conseguir entre todos. Volver otra vez al día anterior. Yo he propuesto por ahí, y ahora lo digo aquí después de tu pregunta, he propuesto, creo que debería crearse por ley del Congreso un consorcio en donde estuviesen todas las administraciones e incluso todas las iniciativas privadas metidas en ese proyecto de consorcio para la recuperación de la zona afectada. Leyes que coordinadas, negociadas, tengan también una trascendencia de inversión en equipamientos, infraestructuras y luego también inversión en las infraestructuras de tipo privado, proyectos industriales, etcétera, que tenemos que volver a poner en marcha de nuevo. Exenciones fiscales de todo tipo, de ámbito local, de ámbito autonómico, de ámbito nacional, pactadas entre todas las administraciones. Que no sea esto, hoy se me ocurre una exención, mañana se me ocurre una exención y pasado mañana se me ocurre una inversión. No, que haya un plan de recuperación a unos cuantos años vista, con un mando único, con una persona que vaya contando qué es lo que está pasando y que sea interlocutor con todas las administraciones y las personas que vayan preguntando qué es lo que está ocurriendo. Esto es lo que creo que tendría que ocurrir. Una ley aprobada en el Congreso que reúna todas las iniciativas posibles y un gran consorcio público o público-privado en donde el Estado tenga más del 50% de la presencia porque es a quien le corresponde por cantidad de dinero a invertir, por infraestructuras y por capacidad de coordinación. El resto de las administraciones, la autonómica y las municipales, la provincial en este caso, la provincia de Valencia, y luego también iniciativas de tipo privado. Eso es lo que creo que se debería hacer. Y no estar todos los días al albur de decisiones, muchas de ellas a veces yuxtapuestas y no buscando un proyecto común. Y el proyecto común es hacer que la zona afectada de forma trágica y dramática se vuelva a poner como si fuese el 28 de octubre, la víspera de la tragedia. ¿Cómo ves la labor de oposición del Partido Popular al Gobierno de España y cómo ves a la vez el Gobierno de España? Bueno, la labor de oposición está siendo una labor de oposición muy compleja y muy potente, porque es muy difícil. No es la oposición a un gobierno con una sola voz, es la oposición a un montón de interlocutores y cada día cuenta una cosa diferente. Uno desde Waterloo, otro desde Bilbao, otro desde Barcelona y el otro desde donde sea. Este es el lío que tenemos, una especie de gobierno coral en el que hay gente por todas partes contando cosas que influyen directamente en las decisiones del Gobierno de España. El Gobierno de España es una tragedia nacional, es uno de los grandes problemas que tiene el país desde mi punto de vista. Un gobierno humillado, arrodillado a los que no creen en España, o los que no creen en la democracia,
o los que no creen en la libertad, o los que no creen en nuestro modelo de convivencia. Es un desastre. Y además lo vemos todos los días. Hoy, mientras alguien estaba yendo a un tribunal, otro desde un sitio determinado le decía en catalán: te vas a quedar el caballo en peines si no me das no sé qué. No sabemos tampoco si va a haber o no una decisión respecto de la economía, de la fiscalidad. Los acuerdos van uno detrás de otro en función del interés de cada uno de los grupos políticos. No sabemos si queremos o vamos a implementar un horario, unas horas de trabajo semanales de una cantidad o de otra. Tampoco sabemos bien por qué. Lo que está pasando con Monface, tampoco sabemos bien qué va a pasar con esto. Es todo así, es toda una catástrofe. De repente, en esta suerte de aquelarre de Sevilla, en donde el PSOE celebroso Congreso Federal, aparece alguien, el propio presidente del gobierno, y dice que vamos a hacer centenares de miles de viviendas y vamos a incluir una partida presupuestaria de centenares de miles de millones de euros para hacerlas, y tampoco sabemos bien en qué planificación, dónde, cómo va a colaborar con las comunidades autónomas. Estamos viendo un momento horroroso, lo comentamos también en el libro. España lleva desde hace ya muchos años sin gobierno. Somos la nación más poderosa del mundo que no tiene gobierno, y eso pues al final hace daño al funcionamiento de la sociedad, hace daño al funcionamiento de la economía, hace daño a nuestras expectativas de prosperidad, de liderazgo en Europa y los entornos que nos correspondan. Y hacer oposición ahí es muy complicado, porque cada día tenemos una cosa nueva que hacer oposición. Yo entiendo al presidente Feijóo, al equipo que está con él, el Congreso, en el Senado, los que están en Génova. Es muy difícil, porque cada día hay una nueva iniciativa que al día siguiente seguramente o ha caído en desuso, o ha cambiado, o ha variado, porque el socio X le ha dicho al gobierno que tiene que cambiar la línea de actuación. Hacer oposición a una cosa que va saltando cada día no es sencillo, no es fácil. Pero bueno, con el discurso del partido y con el discurso de las ideas creadas de futuro, pues no solo se hace oposición, sino que se va creando un proyecto de futuro para todo el país. Volver o no a la política, la pregunta que se hace mucha gente. Tú siempre has tenido una gran vocación de servicio público, has ocupado responsabilidades muy importantes. ¿Te han ofrecido volver? ¿Te gustaría volver? ¿Y en dónde te gustaría volver? Vamos a ver, yo he hablado con quien he hablado en un momento determinado, y todos los que tienen que saber lo que tienen que saber, lo saben. Ahora parezco nada más. Sí, ya te digo. Es que al verte... Ya, has asociado. Sí, te has asociado. Nada, lo saben. Depende de ellos, y en cualquier caso yo tengo la más clara de las voluntades de volver. Las encuestas dicen que los valencianos tienes un elevado nivel de aceptación. Sí, si yo creyese que puedo generar la más mínima sensación de algo que pueda lastrar mínimamente mi partido, de manera ínfima, yo no estaría diciendo lo que estoy diciendo desde hace ya bastante tiempo. Además, no me han dejado ir. Esto se ha dicho de paso, porque yo he sido pasto de los debates políticos en campañas electorales, en el Parlamento Autonómico del Senado, en el Congreso de los Diputados, en el que no me han dejado ir. Pero además de eso, me apetece. Tengo muchas ganas de poner en valor la experiencia acumulada durante los años de cargos públicos, la experiencia acumulada durante estos años que son muy duros, y creo que puedo seguir ofreciendo cosas muy interesantes al país, en donde sé, en la gestión política. Una cosa es el análisis, otra cosa es la teoría, otra cosa es de clases de Derecho Constitucional, aunque termina siendo un mitin y los alumnos incluso me aplauden al final, pero bueno, que no se entere el decano, pero termina siendo un auténtico espectáculo de sensaciones encontradas entre los jóvenes y yo, pero lo que me gusta es lo que me gusta, es hacer política en el... Bueno, es que además empecé siendo concejal de tráfico de Rita. Imagínate lo que es eso. Rita volverá pidiéndome qué pasa con este cruce, qué pasa con este túnel, qué pasa con el metro, qué pasa con el tranvía, qué pasa con la infraestructura, la cercanía, los autobuses. Claro, eso genera una tensión, ya te prepara desde muy joven a que lo que realmente te apetezca es estar en la gestión del día a día. Y la política además es pasión por la gestión, que es lo que pero gestión autonómica, municipal, nacional, ministro, diputado, senador, sino todo un catálogo, europarlamentario, embajador, porque es muy diplomático, puede ser embajador. Eso tiene que decidirlo el partido. En este caso los diputados. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora, pues nada, muchas gracias al autor, muchas gracias al biografiado. El libro es muy interesante, no lo he comprado, mi amigo Alex me lo mandó, antes que Mauricio diga, pues págalo, ya lo pagaré, espérate. Ahí no llevo dinero, Mauricio. Bueno, Mauricio paga por mí, así que no hay problema. 20 euritos, ¿no? Y está. Y nada, muchas gracias a todos. Y ahora pues el libro está a disposición de todos vosotros. Alex, como buen editor, me indica hacia allá, que nadie vaya hacia allí, y muchas gracias.